La sirvienta que conquistó el corazón del multimillonario más frío de Tijuana. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Un baile lo cambió todo cuando Arturo Sánchez, el empresario más poderoso de la frontera, bajó las escaleras y extendió su mano a Mariana, la humilde empleada de limpieza. Pero nadie imaginaba que el destino había tejido entre ellos una conexión que trascendía las clases sociales y venía de generaciones atrás. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te pido que des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que llegan al corazón. Y no olvides decirnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Aquí comienza la historia. El calor abrasador de enero en Tijuana parecía derretir hasta el asfalto. Dentro de la mansión neoclásica de los Sánchez, en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec, los aires acondicionados industriales luchaban por mantener una temperatura agradable para los 300 invitados de la gala benéfica más importante del año. Arturo Sánchez Morales observaba la escena desde lo alto de la escalera principal. Su figura impecable en un smoking italiano hecho a medida contrastaba con la frialdad de su mirada. A sus 36 años, era el empresario más exitoso de la región fronteriza, habiendo transformado la empresa agrícola familiar en un imperio tecnológico valorado en miles de millones de pesos. Sus innovaciones en sistemas de riego habían revolucionado la agricultura en zonas áridas, convirtiéndolo en el hombre más codiciado de Baja California. Sin embargo, mientras sostenía su vaso de whisky escocés añejado 30 años, sus ojos escaneaban metódicamente el salón, evaluando cada acercamiento, cada sonrisa, cada gesto como una potencial amenaza a su patrimonio. Había rechazado ya docenas de invitaciones para bailar de herederas, modelos y socialites. Todas querían lo mismo: su apellido, su cuenta bancaria, su imperio. A kilómetros de distancia, en la colonia Mariano Matamoros, donde las casas de concreto sin terminar se amontonaban en calles sin pavimentar, Mariana López Reyes terminaba de arreglar a su pequeña hija de 5 años. El ventilador de plástico apenas movía el aire caliente de su pequeña vivienda de 2 habitaciones. ¿Por qué tengo que ir contigo, mamá?, preguntó Paloma mientras Mariana cepillaba sus largas trenzas oscuras. La guardería cerró por el apagón, mi amor, explicó con paciencia, y doña Lupe está cuidando a su nieto enfermo. No te preocupes, te quedarás en el cuarto de descanso del personal mientras trabajo. Llevaré tus crayones y cuadernos. A sus 28 años, Mariana había construido una vida de disciplina y sacrificio tras la tragedia que se llevó a su esposo Roberto 2 años atrás. Un accidente en la carretera Tijuana-Ensenada había destrozado no solo el taxi que él conducía, sino también los sueños de una familia que apenas comenzaba. Desde entonces, limpiaba casas y oficinas con la empresa Limpieza Imperial, trabajando dobles turnos para poder pagar el pequeño terreno donde algún día construiría una casa propia para Paloma. El camión urbano que las llevó hasta Chapultepec traqueteaba y se sacudía en cada bache. Paloma miraba fascinada por la ventana empañada mientras cruzaban la ciudad, pasando de las colonias populares hasta llegar a la zona donde las mansiones se erguían protegidas por altos muros y sistemas de seguridad. ¿Ahí viven príncipes y princesas, mamá?, preguntó Paloma señalando las enormes residencias. Mariana sonrió con ternura. No, mi cielo. Son personas como nosotras, pero con mucho dinero. ¿Y por qué nosotras no tenemos mucho dinero? La pregunta inocente golpeó a Mariana en lo más profundo. Porque el mundo es complicado, Palomita. Pero te prometo que trabajaré duro para que tú puedas estudiar y tener más oportunidades. Al llegar a la mansión Sánchez, Mariana y las otras empleadas de limpieza entraron por la puerta de servicio. El contraste con el mundo exterior era abrumador. Mientras afuera Tijuana se sofocaba en un calor de 40 grados, dentro el mármol italiano se mantenía fresco bajo el aire acondicionado. Los arreglos de orquídeas blancas importadas perfumaban el ambiente, mezclándose con el aroma de champán francés y perfumes caros. Mariana instaló a Paloma en un pequeño cuarto junto a la cocina, donde los empleados guardaban sus pertenencias. Quédate aquí dibujando. Vendré a verte cada ratito, ¿sí?,
No salgas por ningún motivo. Con su uniforme azul marino y su cabello recogido en una red, Mariana comenzó su trabajo limpiando copas de cristal y recogiendo servilletas usadas. Sus manos pequeñas pero fuertes trabajaban con eficiencia, mientras mantenía la mirada baja como le habían enseñado. Ser invisible es parte del trabajo, solía decir el supervisor. Las horas pasaron lentamente. La fiesta alcanzó su apogeo cerca de las 10 de la noche, cuando la orquesta comenzó a tocar valses clásicos y las parejas llenaron la pista de baile bajo enormes candelabros de cristal checo. Mariana aprovechó un momento de calma para ir a revisar a Paloma, pero al abrir la puerta del cuarto de descanso su corazón se detuvo. La niña no estaba. El pánico la invadió instantáneamente. Recorrió la cocina, preguntó a otros empleados, revisó los baños de servicio. Nadie había visto a la pequeña de vestido rosa con trenzas. Con el miedo creciendo en su pecho, Mariana comenzó a buscar en los pasillos cercanos al salón principal, rezando para que Paloma no hubiera ido más lejos. Fue entonces cuando escuchó los murmullos y exclamaciones provenientes del salón. Asomándose discretamente, vio algo que la dejó paralizada. En medio de la pista de baile, rodeada de vestidos de gala y trajes de etiqueta, Paloma giraba alegremente al ritmo del vals. Sus pequeños zapatos gastados golpeaban el mármol italiano, mientras sus trenzas volaban con cada giro. Su carita resplandecía de felicidad, completamente ajena a las miradas sorprendidas de los invitados. Algunos sonreían enternecidos, otros filmaban con sus celulares, y unos pocos fruncían el ceño ante la intrusión. Pero Paloma seguía bailando, atrapada en su propio cuento de hadas. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Debía rescatar a su hija, pero eso significaba atravesar el salón completo, exponerse ante todos esos ricos y poderosos, quizás perder su trabajo. Sin embargo, no tenía opción. Respiró profundo y comenzó a caminar hacia la pista, sintiendo cómo las miradas se desviaban hacia ella. La empleada de limpieza invadiendo el espacio de la élite tijuanense. Fue en ese preciso momento cuando un silencio recorrió el salón. Arturo Sánchez Morales, quien había observado toda la escena desde su posición elevada, comenzó a descender por la escalera de mármol. Sus pasos resonaban con autoridad mientras todos los presentes contenían la respiración. Iba a reprender a la empleada, a humillarla públicamente, a despedirla en el acto. Para asombro de todos, Arturo caminó directamente hacia Mariana, deteniéndose a pocos pasos de ella. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, mostraban algo diferente, un brillo que nadie había visto antes. ¿Es su hija?, preguntó en voz baja pero firme. Sí, señor, lo siento muchísimo, respondió Mariana, la voz temblorosa. Ya me la llevo. Por favor, discúlpenos. Pero Arturo no respondió. En lugar de eso, su mirada se posó en Paloma, quien ahora observaba curiosa al hombre alto en traje elegante. Por un instante, algo pareció conectarse entre ellos, un reconocimiento inexplicable. Luego, ante el asombro de todos los presentes, Arturo Sánchez Morales, el hombre que había rechazado bailar con las mujeres más bellas y adineradas de Baja California, extendió su mano hacia Mariana y pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. ¿Me concedería este baile? El salón entero contuvo la respiración. Isabela Cortés, la heredera que durante años había dado por sentado que se convertiría en la señora Sánchez, dejó caer su copa de champán. Héctor Sánchez, hermano y administrador de Arturo, palideció visiblemente desde el otro lado del salón. Y Mariana, con las manos aún húmedas y el corazón latiéndole violentamente, miró aquella mano extendida como si fuera una aparición. «Yo no sé bailar vals, señor», murmuró, consciente de las docenas de ojos que la observaban. «Yo te guiaré», respondió él con una suavidad que contrastaba con su habitual tono de negocios. Paloma observaba la escena con ojos brillantes, como si estuviera presenciando la materialización de uno de sus cuentos favoritos. «Baila con él, mamá», exclamó con la inocencia propia de sus 5 años. «Como una princesa». Y así, en un giro del destino que nadie hubiera podido predecir, Mariana López,
la mujer que limpiaba casas ajenas para sobrevivir, puso su mano temblorosa en la de Arturo Sánchez, el hombre más poderoso de Tijuana. La orquesta, tras un momento de confusión, comenzó a tocar un vals suave, y las parejas se apartaron formando un círculo alrededor de ellos. Al principio, Mariana se movía torpemente, demasiado consciente de su uniforme, de su lugar en el mundo, de la absurda situación. Pero gradualmente, la seguridad con que Arturo la guiaba fue calmando sus nervios. Un paso, 2, 3, y pronto estaban deslizándose por el mármol como si hubieran bailado juntos toda la vida. ¿Por qué hace esto?, se atrevió a preguntar en un susurro mientras giraban bajo las luces de los candelabros. Arturo la miró directamente a los ojos y por primera vez en años respondió con absoluta honestidad: «Porque tu hija me recordó algo que había olvidado, la alegría de vivir el momento sin calcular consecuencias». El vals terminó demasiado pronto. Arturo la acompañó de vuelta junto a Paloma, quien aplaudía emocionada. Con un gesto elegante, se inclinó ante la niña. «Gracias por enseñarnos a todos cómo se baila con el corazón», le dijo, provocando una risita encantada en la pequeña. Después, mirando a Mariana una última vez, añadió en voz baja: «Señora López, me gustaría hablar con usted cuando termine la fiesta. Mi asistente la encontrará». Y con eso, Arturo Sánchez regresó a su papel de anfitrión, dejando tras de sí un salón lleno de murmullos y especulaciones, y a una mujer cuya vida acababa de cambiar para siempre con un simple vals. En su rincón del salón, Isabela Cortés observaba la escena con ojos entrecerrados y una copa nueva de champán en mano. A su lado, Héctor Sánchez parecía igualmente perturbado. «Tu hermano acaba de hacer el ridículo más grande de su carrera», siseó ella. «¿Te das cuenta de lo que esto podría significar para la imagen de la empresa?» Héctor asintió gravemente. «Hablaré con él. Debe haber sido un impulso momentáneo, una extravagancia caritativa. Mañana todo volverá a la normalidad». Pero en los ojos de Isabela brillaba ya la determinación de quien no está dispuesta a permitir que una simple sirvienta se interponga en el camino de sus ambiciones. Y en un rincón alejado, una joven mesera observaba todo con interés periodístico. Daniela Mendoza, reportera encubierta y mejor amiga de Mariana desde la secundaria, sabía que acababa de presenciar el inicio de una historia extraordinaria. La primera semana de febrero trajo consigo vientos fríos inusuales para Tijuana. Mariana se apresuró por las calles de la colonia Mariano Matamoros, ajustándose el suéter gastado mientras caminaba hacia la parada del autobús. Era su primer día en su nuevo trabajo como coordinadora del Centro Comunitario Nueva Esperanza, un puesto que todavía no podía creer que fuera suyo. La noche de la gala benéfica había cambiado todo. Después del baile inesperado, el asistente de Arturo Sánchez la había llevado a una pequeña biblioteca en el segundo piso de la mansión. Allí, el empresario le había hecho una oferta que parecía sacada de un sueño: dirigir un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Sánchez, con un salario 3 veces mayor que el de limpiadora y horarios que le permitirían estar más tiempo con Paloma. «¿Por qué yo?», había preguntado Mariana, desconfiada ante tanta generosidad repentina. «Porque vi cómo miraba a su hija», respondió él con una franqueza inusual, «con el mismo amor con que mi abuela me miraba a mí. Ese centro necesita a alguien que entienda las necesidades reales de la comunidad, no a otro burócrata con título pero sin empatía». Mariana había dudado. Aceptar significaría exponerse a rumores, pero también representaba una oportunidad única para mejorar la vida de Paloma. Finalmente, había aceptado con una condición: que todo fuera estrictamente profesional. Ahora, mientras esperaba el autobús bajo el cielo gris de febrero, repasaba mentalmente los planes para el centro. Estaba tan concentrada que casi no notó el elegante Audi negro que se detuvo junto a ella hasta que la ventanilla bajó. «Buenos días, señora López», saludó Arturo Sánchez desde el interior. «¿Me permite llevarla al centro?». Mariana lo miró sorprendida. Desde aquella noche no lo había vuelto a ver, aunque habían hablado por teléfono para finalizar los detalles de su contratación. «No es necesario, señor Sánchez. El autobús pasa en cualquier momento». «Insisto», respondió él con una sonrisa que suavizaba sus rasgos habitualmente severos.
Quiero ver el avance de las renovaciones. Tras un momento de duda, Mariana subió al vehículo, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar entre el cuero italiano y la madera pulida del tablero. El contraste entre su vida diaria y este lujo era abrumador. ¿Y Paloma?, preguntó él, sorprendiéndola con el hecho de que recordara el nombre de su hija. En la escuela. Ahora puede asistir a tiempo completo gracias al nuevo horario, respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Durante el trayecto, Arturo le habló sobre sus planes para el centro comunitario, clases de computación, capacitación laboral, guardería para madres trabajadoras, apoyo escolar. Mariana lo escuchaba con creciente admiración, sorprendida por la pasión con que hablaba de estos proyectos sociales. No parece el mismo hombre que los medios describen como el tiburón de la frontera, comentó sin pensar. Arturo rió, un sonido tan genuino que la sorprendió. Los periódicos venden más cuando me pintan como un villano de telenovela. La realidad es menos dramática. Solo soy un hombre que aprendió demasiado joven que en los negocios la confianza puede ser tu mayor debilidad. Cuando llegaron al centro, un antiguo almacén en proceso de renovación en la colonia El Florido, Mariana notó la camioneta familiar de su amiga Daniela estacionada cerca. Al entrar, la encontraron tomando fotos del espacio. ¡Mari!, exclamó Daniela, abrazándola efusivamente antes de notar quién la acompañaba. «Señor Sánchez, qué sorpresa verlo aquí personalmente». «Señorita Mendoza», respondió él con tono cauto. «No sabía que la prensa estaba invitada hoy». «No estoy aquí como periodista, sino como amiga», aclaró Daniela, aunque el brillo en sus ojos decía otra cosa. Aunque debo admitir que la historia del millonario que baila con la limpiadora y luego la contrata sería una nota fascinante. «Dani, por favor», intervino Mariana incómoda. «Esto es estrictamente profesional». Arturo observó a ambas mujeres con expresión indescifrable. Las historias sensacionalistas solo distraerían de lo verdaderamente importante, el impacto que este centro tendrá en la comunidad. El recorrido por las instalaciones fue revelador. Mariana quedó impresionada por lo detallados que eran los planes de Arturo, mientras él parecía genuinamente interesado en sus sugerencias para mejorar el proyecto. Había una conexión inesperada en la forma en que comunicaban sus ideas, completando los pensamientos del otro, como si se conocieran de toda la vida. Daniela observaba la interacción con ojo crítico, notando los pequeños gestos, cómo él escuchaba atentamente cada palabra de Mariana, cómo ella gradualmente bajaba sus defensas, la forma en que ambos mantenían una distancia física cuidadosa, como temerosos de lo que podría ocurrir si se acercaban demasiado. Cuando Arturo finalmente se marchó, prometiendo volver la siguiente semana para ver más avances, Daniela no pudo contenerse. «Está interesado en ti», declaró, mientras ayudaba a Mariana a ordenar algunos materiales donados. «No digas tonterías», respondió Mariana, aunque un ligero rubor traicionó sus palabras. «Solo está siendo amable». ¿Amable? ¿Arturo Sánchez? El hombre que, según los rumores, hizo llorar a 3 ejecutivos en una junta directiva. El que rechazó a Isabela Cortés, la mujer más codiciada de Baja California. Daniela sacudió la cabeza. «No, amiga. Esto es algo más. Pues sea lo que sea, no puede ser», afirmó Mariana con firmeza. «Vivimos en mundos completamente diferentes. Además, tengo que pensar en Paloma. No puedo exponerla a ilusiones que terminarán en desilusión». Pero a pesar de sus palabras decididas, esa noche, mientras arropaba a Paloma, no pudo evitar sentir una calidez en el pecho cuando la niña preguntó inocentemente: «¿Cuándo vamos a ver de nuevo al señor de los ojos tristes, mamá?» «¿Ojos tristes? ¿Por qué dices eso, mi amor?» Paloma se encogió de hombros con la sabiduría innata de los niños. «Porque sonríe con la boca, pero sus ojos están tristes, como los tuyos después de que papá se fue al cielo». Mariana besó la frente de su hija, asombrada una vez más por su perspicacia. «No lo sé, pequeña, pero ahora a dormir. Mañana hay escuela». Mientras tanto, en el ático de su moderno edificio en la zona Río, Arturo Sánchez contemplaba las luces de Tijuana y San Diego al otro lado de la frontera, un vaso de whisky en la mano y pensamientos inusuales en la mente. Por primera vez en años, la soledad de su lujoso apartamento le pesaba.
La imagen de Mariana explicando apasionadamente sus ideas para el centro comunitario se mezclaba con el recuerdo de Paloma bailando despreocupadamente en medio de la alta sociedad. El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Héctor. ¿Estuviste hoy en el centro comunitario?, preguntó su hermano sin preámbulos. Sí, ¿por qué? Porque Isabela Cortés te vio allí con la empleada de limpieza, respondió Héctor, sin ocultar su desaprobación. Arturo, ¿qué estás haciendo? Primero el baile en la gala. Ahora estas visitas personales, la gente está hablando. Déjalos hablar, respondió secamente. Es mi dinero, mi fundación, mi decisión. Es también la reputación de nuestra empresa, insistió Héctor. El consejo está preocupado. Los inversionistas conservadores no ven con buenos ojos estas distracciones. Arturo apretó el puente de su nariz, sintiendo el inicio de una migraña. No es una distracción. Es un proyecto legítimo que beneficiará a cientos de familias. Si realmente te importa el proyecto, mantén distancia personal. Contrata un director, supervisa desde lejos, pero este involucramiento directo con esa mujer tiene nombre, Héctor, y es más capaz y genuina que muchos de nuestros ejecutivos con MBA. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, Héctor habló con tono resignado. Solo te pido que tengas cuidado. Isabela no es alguien a quien quieras tener de enemiga. Su familia tiene conexiones poderosas y está tomando esto como una afrenta personal. Después de colgar, Arturo permaneció contemplando la ciudad, consciente de que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. El imperio que había construido, las opiniones de la alta sociedad tijuanense, incluso las preocupaciones de su propio hermano. Todo parecía repentinamente menos importante que la sonrisa genuina de una mujer que no tenía nada que ofrecerle, excepto autenticidad. Y eso, para un hombre rodeado de falsedad toda su vida adulta, era el regalo más valioso que jamás hubiera recibido. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, Isabela Cortés cenaba con un investigador privado en un discreto restaurante de San Diego, entregándole un sobre con dinero y una misión clara: encontrar cualquier secreto oscuro en el pasado de Mariana López, cualquier detalle que pudiera usarse para alejarla definitivamente de Arturo Sánchez. El desierto de Baja California había florecido excepcionalmente aquel marzo, transformando las colinas áridas en tapices de amarillo y púrpura. Para Mariana, la primavera trajo consigo no solo flores, sino una transformación inesperada en su vida y la de Paloma. El centro comunitario Nueva Esperanza había abierto sus puertas oficialmente, convirtiéndose rápidamente en un refugio para familias de la zona. Bajo la dirección de Mariana, se habían implementado programas de alfabetización digital, talleres de costura, clases de inglés y un comedor comunitario que servía desayunos nutritivos a niños antes de la escuela. Lo más sorprendente para todos, especialmente para la propia Mariana, era la frecuencia con que Arturo Sánchez visitaba el centro. Lo que comenzó como visitas semanales de supervisión se convirtió gradualmente en apariciones casi diarias. A veces llegaba con donaciones de equipo, otras simplemente se sentaba en el área de lectura infantil, donde inevitablemente Paloma lo encontraba y le pedía que le leyera cuentos. «Tío Arturo lee mejor que la maestra», declaró Paloma una tarde mientras caminaban de regreso a casa. «Hace voces diferentes para cada personaje». Mariana sonrió, aunque una preocupación crecía en su corazón. «Paloma, recuerda que el señor Sánchez es nuestro jefe, no un miembro de la familia. No debemos tomar demasiada confianza». «Pero él dijo que podía llamarlo tío», protestó la niña, «y siempre trae dulces de nuez que sabe que me gustan». Ese era precisamente el problema. La línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba peligrosamente. Mariana notaba las miradas de las otras empleadas, los murmullos que cesaban cuando ella entraba a una habitación. Y luego estaban esos momentos, cada vez más frecuentes, en que se encontraba a solas con Arturo y sentía esa conexión inexplicable, esa facilidad para hablar de todo y nada, como si se conocieran de toda la vida. Una tarde particularmente calurosa, Arturo la invitó a tomar un café en la pequeña oficina del centro
para discutir la expansión del programa de capacitación laboral. La conversación profesional derivó naturalmente hacia temas personales. ¿Cómo lo haces?, preguntó él repentinamente. ¿Hacer qué? Mantener esa actitud positiva después de todo lo que has pasado. La pérdida de tu esposo, las dificultades económicas, y aún así, siempre tienes una sonrisa para todos. Mariana reflexionó un momento, sorprendida por la pregunta. Supongo que no tengo alternativa. Paloma me necesita fuerte. Además, mi abuela siempre decía que la tristeza es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Arturo la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo que Mariana no se atrevía a nombrar. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo tengo todos los lujos materiales, pero nunca aprendí a ser fuerte emocionalmente como tú. Perdiste a tus padres siendo adolescente, señaló ella. Eso requiere mucha fortaleza para superarlo. No lo superé, confesó él, mirando por la ventana hacia el patio donde Paloma jugaba con otros niños. Simplemente construí muros. Me convertí en alguien frío, calculador, enfocado únicamente en expandir el negocio que mi padre comenzó, como si hacerlo más grande pudiera compensar su ausencia. La vulnerabilidad en su voz conmovió a Mariana. Sin pensarlo, extendió su mano sobre la mesa y tocó la de él brevemente. Nunca es tarde para derribar esos muros. El contacto, aunque fugaz, envió una corriente eléctrica entre ambos. Sus miradas se encontraron y por un momento, el mundo exterior desapareció. Fue Mariana quien rompió el hechizo, retirando su mano como si se hubiera quemado. Deberíamos volver al presupuesto para los nuevos talleres, dijo, abriendo apresuradamente la carpeta frente a ella. Arturo asintió, aunque sus ojos seguían estudiándola con intensidad. Por supuesto. Lo que ninguno sabía era que ese breve momento de conexión había sido fotografiado a través de la ventana por el investigador contratado por Isabela, quien sonrió satisfecho al capturar exactamente lo que buscaba. Esa misma noche, mientras Mariana ayudaba a Paloma con su tarea, recibió una llamada de Daniela. ¿Has visto el blog de chismes Tijuana Elite?, preguntó su amiga sin preámbulos. Sabes que no sigo esas cosas. Pues deberías empezar. Han publicado fotos tuyas con Arturo en el centro, insinuando un romance secreto. Mariana sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Eso es ridículo. Nuestra relación es completamente profesional. Las fotos dicen otra cosa, amiga. Hay una donde se están tomando de la mano que parece bastante íntima. Solo fue un momento. Estábamos hablando de sus padres. Mariana se interrumpió, consciente de lo débil que sonaba su explicación. Esto es un desastre. ¿Quién publicaría algo así? El blog es anónimo, pero todos saben que recibe información de Isabela Cortés. Es su forma de vengarse, porque Arturo la rechazó públicamente. Mariana cerró los ojos, sintiendo que el mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. ¿Qué voy a hacer, Dani? Si esto sigue así, afectará al centro, a mi reputación. Paloma podría sufrir burlas en la escuela. Enfréntalo directamente, aconsejó Daniela. Habla con Arturo. Establece límites claros. Si realmente le importa el centro y te respeta a ti, entenderá. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando Arturo apareció en el centro con una expresión sombría que indicaba que también había visto las fotos. Pidió hablar con ella en privado y una vez en la oficina fue directo al grano. Lamento mucho esto, Mariana. Es exactamente lo que quería evitarte. No es culpa tuya, respondió ella, aunque parte de ella quería gritarle que sí lo era, que sus visitas constantes, su atención especial, habían alimentado los rumores. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Ya me he encargado. Mis abogados están enviando un aviso de cese y desistimiento al blog. Las fotos serán retiradas. Eso no borrará lo que la gente ya vio, lo que están diciendo, señaló Mariana. Creo que deberías dejar de venir tan seguido, por el bien del centro, por mi reputación y especialmente por Paloma. El dolor que cruzó el rostro de Arturo fue tan evidente que Mariana tuvo que apartar la mirada. ¿Es eso lo que realmente quieres? No, quería gritar. Lo que realmente quiero es no tener que elegir entre mi dignidad y lo que estoy empezando a sentir por ti. Lo que realmente quiero es un mundo donde una mujer como yo pueda conocer a un hombre como tú
sin que todos asuman lo peor. «Es lo que necesitamos», respondió finalmente. «Al menos hasta que las habladurías se calmen». Arturo asintió lentamente, su rostro volviendo a aquella máscara de control que usaba en el mundo empresarial. «Respeto tu decisión. Nombraré a un coordinador que servirá de enlace entre nosotros para los asuntos del centro». Cuando se fue, Mariana permaneció en su oficina, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se repetía que era lo correcto, lo sensato, lo necesario. Pero entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el peor error de su vida? Esa noche, mientras arropaba a Paloma, la niña preguntó con tristeza: «¿El tío Arturo ya no nos quiere, mamá? ¿Por eso no va a venir más?» «Claro que nos quiere, mi amor», respondió Mariana acariciando su cabello. «Pero es un hombre muy ocupado, con muchas responsabilidades». «Pero parecía feliz cuando estaba con nosotras», insistió Paloma. «Y tú también sonreías más». Mariana besó la frente de su hija, incapaz de responder, porque en el fondo sabía que Paloma tenía razón. Por primera vez desde la tragedia que se llevó a Roberto, había sentido esa chispa de alegría genuina, esa posibilidad de un futuro diferente. Y ahora, por miedo al que dirán, por orgullo quizás, lo había alejado. Mientras tanto, en su solitario ático, Arturo contemplaba la ciudad nocturna con un vaso de whisky en la mano y una decisión formándose en su mente. Por primera vez en su vida adulta, había encontrado algo más valioso que contratos y balances financieros, y no estaba dispuesto a renunciar a ellos sin luchar, sin importar lo que dijeran los blogs de chismes, su hermano o incluso la propia Mariana, porque en los ojos de esa mujer y su hija había visto algo que llevaba años buscando sin saberlo: un hogar. El abril más caluroso en la historia reciente de Tijuana caía implacable sobre la ciudad fronteriza. En el Hospital General, los pasillos rebosaban de pacientes con deshidratación e insolación, mientras los viejos aires acondicionados luchaban en vano contra los 42 grados que marcaba el termómetro exterior. Mariana recorrió frenéticamente aquellos pasillos abarrotados, con Paloma ardiendo de fiebre en sus brazos. La niña había comenzado con una tos leve 3 días antes, pero esa mañana se había despertado apenas pudiendo respirar, su pequeño cuerpo convulsionado por la fiebre. «Por favor, necesitamos un médico», suplicó en el mostrador de urgencias, donde una enfermera exhausta trataba de organizar la avalancha de pacientes. «Todas las salas están llenas, señora. Tome un número y espere su turno. Mi hija no puede respirar bien, tiene casi 40 de fiebre». La enfermera miró a Paloma con preocupación profesional. «Haremos lo posible, pero hay una crisis por el calor. Siéntese allí y trataré de conseguirle prioridad». Las horas pasaron con desesperante lentitud. Paloma empeoraba, su respiración cada vez más trabajosa, su piel ardiendo bajo las compresas húmedas que Mariana aplicaba desesperadamente. A su alrededor, otros pacientes esperaban en condiciones similares, algunos tumbados en el suelo por falta de sillas. Con manos temblorosas, Mariana sacó su teléfono. Había evitado este momento, pero la salud de su hija estaba primero. Respiró hondo y marcó el número que había prometido no usar excepto en emergencias. Arturo respondió al primer timbre. «Mariana, ¿está todo bien?» «Es Paloma», respondió ella, su voz quebrándose. «Estamos en el Hospital General. Tiene una infección respiratoria grave y no consigo que la atiendan. Yo no sabía a quién más llamar. No te muevas de ahí. Voy para allá». 20 minutos después, mientras Mariana mecía a una Paloma semiconsciente en sus brazos, un revuelo en la entrada de urgencias anunció la llegada de Arturo Sánchez. No venía solo. Lo acompañaban un médico de aspecto distinguido y 2 enfermeras. Lo que siguió pareció ocurrir en cámara rápida. El médico examinó a Paloma inmediatamente, diagnosticando una neumonía severa agravada por el calor. En minutos, la niña fue trasladada a una sala privada improvisada, donde le colocaron oxígeno, iniciaron antibióticos intravenosos y medidas para bajar la fiebre. «Llegamos justo a tiempo», explicó el doctor a Mariana. «Unas horas más y la situación habría sido crítica. Ahora necesita descanso y medicación, pero se recuperará completamente». Cuando el médico se retiró, Mariana se derrumbó en una silla junto a la cama,
donde Paloma ahora dormía pacíficamente, conectada a monitores y sueros. La adrenalina del pánico cedió, dejándola exhausta y temblorosa. «Gracias», susurró cuando Arturo se sentó silenciosamente a su lado. «No sé cómo podré pagarte esto». «No tienes que pagar nada», respondió él con suavidad. «Lo importante es que Paloma esté bien». Permanecieron en silencio, observando a la niña dormir. El único sonido era el bip constante del monitor cardíaco y el suave silbido del oxígeno. «Tuve tanto miedo», confesó finalmente Mariana. «Cuando la vi esta mañana, ardiendo en fiebre, luchando por respirar, pensé que podría perderla como perdí a Roberto». Sin pensarlo, Arturo tomó su mano entre las suyas. Esta vez, Mariana no la retiró. «Eres la persona más fuerte que conozco, Mariana. Pero incluso las personas fuertes necesitan apoyo a veces». Ella lo miró. Realmente lo miró por primera vez en semanas. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir y había perdido peso. «No has estado bien», observó. Arturo sonrió con tristeza. «Es difícil estar bien cuando te alejas de las únicas personas que te hacen sentir vivo». La honestidad cruda de sus palabras golpeó a Mariana como una ola. Durante semanas había mantenido las distancias, convenciéndose de que era lo mejor para todos. Pero en ese momento, con su hija a salvo gracias a este hombre, todas sus defensas se desmoronaron. «Lo siento», murmuró. «Tuve miedo de los rumores, del qué dirán, de no ser suficiente para alguien como tú». «Alguien como yo». Arturo sacudió la cabeza con incredulidad. «Mariana, soy yo quien nunca será suficiente para alguien como tú. Tú eres real, auténtica, capaz de amar incondicionalmente. Yo soy solo un hombre roto que ha pasado media vida construyendo muros alrededor de su corazón». «No estás roto», respondió ella, apretando su mano. «Solo necesitas recordar cómo confiar». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, en la quietud de aquella habitación de hospital, algo cambió definitivamente entre ellos. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas, solo un entendimiento silencioso de que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos lo que viniera. Las siguientes 48 horas las pasaron en el hospital. Arturo se negó a marcharse, durmiendo incómodamente en un sillón, trabajando remotamente desde su laptop, asegurándose de que Paloma y Mariana tuvieran todo lo necesario. Cuando la fiebre finalmente cedió y Paloma comenzó a recuperar fuerzas, sus pequeños ojos se iluminaron al ver quién acompañaba a su madre. «Tío Arturo, viniste», exclamó con voz débil pero feliz. «Claro que vine, pequeña guerrera», respondió él, acercándose a la cama. «¿Cómo podría no estar aquí para mi princesa favorita? ¿Te vas a quedar con nosotras ahora?», preguntó Paloma, con la directa sinceridad de los niños. Arturo miró a Mariana, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Me quedaré todo el tiempo que ustedes me quieran», respondió él. La tarde del tercer día, cuando los médicos finalmente dieron el alta a Paloma, con instrucciones estrictas de reposo, surgió la cuestión del transporte. El pequeño apartamento de Mariana, sin aire acondicionado y en un tercer piso sin elevador, no era el lugar ideal para la recuperación de una niña con problemas respiratorios. «Tengo una propuesta», dijo Arturo mientras recogían las pocas pertenencias que habían traído al hospital. «Mi casa en Playas de Tijuana tiene habitaciones de sobra, aire acondicionado y está cerca del mar, donde el aire es más limpio. Quédense allí hasta que Paloma esté completamente recuperada». Mariana dudó. Aceptar significaría cruzar definitivamente la línea entre lo profesional y lo personal, exponerse aún más a los rumores. Pero mirando a su hija, todavía pálida y débil, supo que su bienestar estaba por encima de cualquier otra consideración. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo hasta que esté recuperada». La casa resultó ser una elegante villa con vista al Pacífico, mucho más acogedora y menos ostentosa de lo que Mariana había imaginado. A diferencia del ultramoderno ático en la zona Río, donde Arturo vivía entre semana, esta residencia tenía un aire familiar, con muebles cómodos, una biblioteca bien surtida y fotografías antiguas en las paredes. «Era la casa de mis abuelos», explicó él,
mientras instalaba a Paloma en una habitación aireada con vistas al océano, el único lugar donde realmente me siento en casa. Durante los días siguientes, una rutina sorprendentemente doméstica se estableció entre ellos. Arturo trabajaba remotamente desde el estudio, Mariana coordinaba el centro por teléfono, y juntos cuidaban de Paloma, cuya recuperación avanzaba rápidamente en aquel entorno tranquilo. Por las noches, cuando la niña dormía, compartían conversaciones en la terraza frente al mar. Fue durante una de esas veladas cuando Arturo finalmente le contó toda su historia, cómo sus padres habían fallecido en un accidente de auto cuando él tenía 15 años y Héctor 18, cómo sus abuelos maternos los habían criado en aquella misma casa, cómo había convertido la pequeña empresa agrícola familiar en un imperio tecnológico como forma de honrar la memoria de su padre. Pero en el proceso, creo que perdí algo esencial, confesó, mirando las olas romper en la orilla. La capacidad de conectar con otros seres humanos, sin analizar sus motivos, sin esperar traición. Hasta que conociste a Paloma, observó Mariana. Y a ti, añadió él, mirándola directamente. Ustedes dos derribaron mis defensas sin siquiera intentarlo. Una noche, mientras revisaban fotografías antiguas que Arturo había desempolvado, Mariana se detuvo en una imagen particular. Un hombre joven junto a una mujer embarazada, ambos sonrientes frente a un campo de cultivo. Mis padres, explicó Arturo con nostalgia. Esa foto es de 1984, cuando la empresa era solo un pequeño negocio de irrigación. Mi madre estaba embarazada de mí. Mariana estudió la fotografía con atención, sintiendo una extraña familiaridad. ¿Tu madre, cómo se llamaba? Elena. Elena Vega de Sánchez. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Vega? ¿De la familia Vega de Ensenada? Arturo la miró sorprendido. Sí, mi abuelo materno era Francisco Vega. Tenía viñedos en el Valle de Guadalupe. ¿Por qué? Con manos temblorosas, Mariana buscó en su bolso y extrajo una vieja fotografía doblada que siempre llevaba consigo. Esta es mi abuela materna, Rosario López, cuando era joven. Trabajó toda su vida como cocinera en los viñedos de Ensenada. Arturo tomó la fotografía y su rostro palideció al reconocer el escenario. Esto es en la casa principal del viñedo de mi abuelo. Se miraron en silencio, procesando la extraordinaria coincidencia. Sus familias habían estado conectadas décadas atrás, sus caminos cruzándose brevemente para luego separarse hasta que el destino, en su misteriosa sabiduría, decidió reunirlos nuevamente. Quizás no fue casualidad, murmuró Mariana. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos. No creo en el destino, respondió Arturo, pero desde que tú y Paloma entraron en mi vida, estoy reconsiderando muchas de mis creencias. Se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba. Pero Mariana permaneció inmóvil, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las piezas dispersas de sus vidas finalmente encajaran en su lugar. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras ellos descubrían su inesperada conexión, otras fuerzas trabajaban en las sombras. Isabela Cortés, furiosa al enterarse por sus espías que Mariana y Paloma estaban viviendo en la casa de Arturo, había encontrado finalmente el arma perfecta para su venganza. Información sobre el verdadero padre biológico de Paloma, un secreto que ni la propia Mariana conocía completamente y que amenazaba con destruir la frágil felicidad que apenas comenzaban a construir. Mayo llegó a Tijuana con vientos cálidos que traían el aroma del mar y los jacarandás en flor. Para Mariana y Paloma, lo que comenzó como una estancia temporal en la casa de Arturo en playas de Tijuana, se había extendido casi naturalmente. La excusa inicial de la recuperación de Paloma dio paso a una cómoda rutina familiar que ninguno quería romper. Cada mañana, Arturo llevaba a Paloma a su nueva escuela, una prestigiosa institución bilingüe cerca de la casa, antes de dirigirse a sus oficinas. Mariana continuaba dirigiendo el centro comunitario, que ahora ofrecía servicios a más de 200 familias. Por las tardes, los tres cenaban juntos, compartían historias del día y a menudo caminaban por la playa mientras el sol se ponía sobre el Pacífico.
Es como jugar a la familia, comentó Paloma una tarde mientras construían castillos de arena. Pero de verdad, la observación inocente tocó algo profundo en Mariana. Era cierto, habían creado un simulacro de familia sin haberlo planeado, sin haber discutido lo que significaba o hacia dónde se dirigían. Por las noches, cuando Paloma dormía, Mariana y Arturo compartían conversaciones, caricias y un creciente sentimiento que ninguno había nombrado aún, aunque vivía en cada mirada, en cada gesto cotidiano. Pero el mundo exterior seguía ahí, con sus juicios y expectativas. Los rumores sobre su relación se habían intensificado, alimentados por las ocasionales fotos que aparecían en revistas de sociedad. La Cenicienta de Tijuana, la llamaban algunos medios, mientras especulaban sobre sus motivos para estar con uno de los hombres más ricos de México. «No deberías leer esas cosas», le dijo Arturo una noche, encontrándola hojeando una revista con su foto en la portada. «Es difícil ignorarlas cuando están en todos lados», respondió ella. «Además, tienen razón en algo. Venimos de mundos completamente diferentes». Arturo se sentó a su lado, tomando suavemente la revista de sus manos. «¿Sabes qué veo cuando te miro? No veo a la empleada de limpieza o la mujer de clase baja. Veo a Mariana, la persona más auténtica, valiente y compasiva que he conocido. Pero el resto del mundo puede pensar lo que quiera», interrumpió él. «Lo único que importa es lo que sentimos nosotros». «¿Y qué sentimos exactamente?», preguntó ella, finalmente verbalizando la pregunta que flotaba entre ellos desde hacía semanas. Arturo tomó sus manos, su mirada más abierta y vulnerable de lo que jamás había estado. «Yo sé lo que siento. Te amo, Mariana, a ti y a Paloma. Quiero que esto que tenemos sea real, permanente. Quiero despertar cada mañana sabiendo que están aquí, que somos una familia». Las lágrimas asomaron a los ojos de Mariana. Había esperado, temido y anhelado estas palabras en igual medida. «Yo también te amo», confesó, «pero tengo miedo de lo que la gente dirá, de cómo afectará a Paloma, de que un día te despiertes y te arrepientas de haber elegido a alguien tan común». «Tú no tienes nada de común», respondió él, acariciando su mejilla. «Y en cuanto a Paloma, nunca he visto a una niña más feliz y adaptable. Te sorprendería lo poco que le importan los comentarios de los demás». Como para confirmar sus palabras, descubrieron a Paloma observándolos desde la puerta, su pequeña figura iluminada por la luz del pasillo. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó acercándose preocupada. «Son lágrimas de felicidad, mi amor», respondió Mariana, abrazándola. «¿Es porque Arturo dijo que nos ama?», preguntó la niña con naturalidad. «Yo ya sabía eso. Se le nota en los ojos». Arturo rió maravillado una vez más por la perspicacia de la pequeña. «Eres muy observadora, Palomita. Mi maestra dice que soy precocemente empática, sea lo que sea eso», respondió con orgullo. Luego, con la directa honestidad de los niños, añadió: «¿Esto significa que ahora serás mi papá de verdad?». Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Arturo miró a Mariana, buscando su aprobación antes de responder. Ella asintió levemente, las lágrimas aún brillando en sus ojos. «Me encantaría ser tu papá, Paloma», respondió él con voz ronca por la emoción. «Si tú y tu mamá me aceptan en su familia». La respuesta de Paloma fue lanzarse a sus brazos con una alegría incontenible. Sobre la cabecita de la niña, las miradas de Mariana y Arturo se encontraron, sellando un pacto silencioso que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, la felicidad recién descubierta pronto enfrentaría su primera prueba real. Al día siguiente, mientras Mariana coordinaba un evento en el centro comunitario, recibió una visita inesperada. Isabela Cortés, impecablemente vestida y maquillada, apareció en la puerta de su oficina. «Por fin nos conocemos formalmente», dijo con una sonrisa fría. «La famosa Mariana López». Mariana se tensó. Conocía bien el rostro de Isabela por las revistas y sabía exactamente quién era. La mujer que todos habían asumido que se convertiría en la esposa de Arturo, la heredera que había sido humillada públicamente cuando él la rechazó. «Señorita Cortés, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con profesionalismo, aunque su instinto le gritaba que esta visita no traería nada bueno. «Oh,
Vengo a ayudarte a ti, querida, respondió Isabela, sentándose sin ser invitada. A abrirte los ojos antes de que cometas el error más grande de tu vida. Le agradezco su preocupación, pero mi vida personal no es asunto suyo. Isabela rió, un sonido melodioso, pero sin alegría. Te equivocas. Todo lo relacionado con Arturo Sánchez es asunto mío. Hemos estado destinados el uno al otro desde la adolescencia. Nuestras familias, nuestras empresas, nuestro estatus social, todo está perfectamente alineado. Excepto que él no la ama, respondió Mariana con una calma que no sentía. La sonrisa de Isabela desapareció. El amor es un lujo que personas como Arturo y yo no podemos permitirnos. Los matrimonios en nuestra clase se basan en alianzas, en compatibilidad social y empresarial. Puede que ahora esté encaprichado contigo y tu encantadora hijita, pero eventualmente la novedad pasará. ¿Y entonces dónde quedarás tú? Mariana mantuvo la compostura, aunque cada palabra era como una daga. Si eso es todo lo que vino a decir. No, querida. Tengo algo más importante que mostrarte. Isabela extrajo un sobre de su bolso de diseñador. Información sobre el verdadero padre biológico de tu hija. El mundo pareció detenerse. ¿De qué está hablando? El padre de Paloma era mi esposo, Roberto Torres. Ambas sabemos que eso no es cierto, respondió Isabela con fingida simpatía. Roberto asumió la paternidad de la niña, sí, pero no era el padre biológico. Eso es absurdo, protestó Mariana, aunque un frío sudor comenzaba a recorrer su espalda. ¿Lo es? Isabela deslizó el sobre el escritorio. Miguel Ángel Durán, ingeniero agrónomo. Trabajaste como su asistente durante 6 meses antes de casarte apresuradamente con Roberto. Las fechas coinciden perfectamente. Mariana se quedó inmóvil, el color abandonando su rostro. Miguel Ángel había sido un breve error en su vida, una relación que terminó abruptamente cuando descubrió que estaba casado. Nunca supo que había quedado embarazada de él hasta semanas después, cuando ya había regresado con Roberto, su novio de la adolescencia. Roberto, sabiendo la situación, había decidido casarse con ella y criar al bebé como propio, un secreto que ambos juraron llevarse a la tumba. ¿Cómo sabe esto?, murmuró finalmente. Los ricos tenemos recursos, querida. La pregunta es, ¿lo sabe Arturo? ¿Sabe que le has mentido sobre algo tan fundamental? Mariana levantó la mirada, una nueva determinación reemplazando el shock inicial. No he mentido. Roberto fue el verdadero padre de Paloma en todos los sentidos que importan. ¡Qué conmovedor!, se burló Isabela. Pero me pregunto si Arturo, con su obsesión por la autenticidad y la honestidad, verá las cosas del mismo modo. O si le gustará saber que la niña que está pensando adoptar es hija de un hombre que podría aparecer en cualquier momento reclamando sus derechos. Miguel Ángel ni siquiera sabe que Paloma existe, respondió Mariana, aunque una nueva preocupación se sumaba a su angustia. Eso podría cambiar fácilmente, sugirió Isabela, levantándose para marcharse. A menos, claro, que reconsideres tu posición en la vida de Arturo. Aléjate por las buenas, y este pequeño secreto familiar permanecerá enterrado. Insiste en este cuento de hadas, y me aseguraré de que toda Tijuana, incluido Arturo, conozca la verdad. Cuando Isabela se marchó, Mariana permaneció inmóvil, el sobre cerrado frente a ella como una bomba a punto de explotar. Su mente era un torbellino de miedo, culpa y rabia. No por la verdad sobre Paloma, hacía mucho que había hecho las paces con esa parte de su pasado, sino por la manera en que algo tan íntimo y personal se había convertido en un arma para separarla de Arturo. Sabía que debía contarle la verdad antes de que Isabela lo hiciera. Pero el miedo a su reacción, a perder lo que apenas habían comenzado a construir, era paralizante. ¿Cómo explicarle que había mantenido en secreto algo tan importante? ¿Cómo pedirle que entendiera una decisión tomada en circunstancias que él, con su vida privilegiada, difícilmente podría comprender? Mientras tanto, en las oficinas de Sánchez Agroindustrial, Arturo enfrentaba su propia confrontación. Héctor había entrado a su despacho con expresión tormentosa, arrojando sobre su escritorio una carpeta con informes financieros.
¿Quieres explicarme por qué has desviado 10 millones de pesos del presupuesto de desarrollo para ampliar ese centro comunitario?, exigió sin preámbulos. No he desviado nada, respondió Arturo calmadamente. He reasignado fondos de un proyecto a otro. Como presidente ejecutivo es mi prerrogativa. Es una locura empresarial, exclamó Héctor. Ese dinero estaba destinado a la expansión en Sonora, un proyecto que generaría millones en ganancias, y tú lo gastas en... ¿qué? ¿Clases de computación para amas de casa? ¿Todo para impresionar a tu nueva novia? Arturo se levantó lentamente, su rostro endureciéndose. Ten cuidado con lo que insinúas, Héctor. Mariana no tiene nada que ver con esta decisión empresarial, y esos programas sociales generan un retorno que no se mide en pesos, sino en bienestar comunitario y lealtad de marca. No me vengas con discursos de responsabilidad social corporativa, replicó Héctor. Esto es personal y lo sabes. Desde que esa mujer y su hija entraron en tu vida, has cambiado. Tomas decisiones emocionales, ignoras los consejos del directorio, pones en riesgo el legado de nuestros padres. ¿El legado de nuestros padres? Arturo rió sin humor. Nuestro padre comenzó como un pequeño agricultor que se preocupaba por su comunidad. Donaba parte de cada cosecha a los más necesitados. Fue después, cuando tú empezaste a manejar las finanzas, que la empresa se volvió esta máquina de hacer dinero sin alma. Y gracias a esa máquina sin alma, vives como vives, replicó Héctor. ¿Crees que a tu adorada Mariana le gustarías tanto si fueras el agricultor modesto que papá era? No conoces a Mariana, respondió Arturo controlando su rabia. Y evidentemente, tampoco me conoces a mí si crees que el dinero es lo único que me importa ahora. Los hermanos se miraron fijamente, décadas de diferencias no expresadas cristalizándose en ese momento de confrontación. El directorio está preocupado, dijo finalmente Héctor. Hay rumores de una posible moción para relevarte temporalmente de tus funciones ejecutivas hasta que resuelvas tus asuntos personales. La noticia golpeó a Arturo como un puñetazo físico. ¿Una moción de censura contra mí? ¿Después de todo lo que he hecho por esta empresa? No quiero que llegue a eso, respondió Héctor, su tono suavizándose ligeramente. Solo te pido que reconsideres algunas de tus decisiones recientes, que separes lo personal de lo profesional. Cuando Héctor se marchó, Arturo permaneció inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. La empresa que había construido con sudor y sacrificio, el legado de sus padres, ahora amenazaba con escurrírsele entre los dedos. Todo porque, por primera vez en su vida adulta, había elegido seguir su corazón en lugar de la lógica fría de los negocios. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Mariana inusualmente callada, con una tensión en su rostro que le recordó a la mujer que había conocido meses atrás, siempre a la defensiva, siempre esperando lo peor. ¿Pasó algo?, preguntó mientras cenaban con una paloma que parloteaba felizmente sobre su día escolar. Tenemos que hablar, respondió Mariana en voz baja, después de que Paloma se duerma. Esas palabras y el tono con que fueron pronunciadas activaron todas las alarmas internas de Arturo. En su experiencia, tenemos que hablar nunca precedía a nada bueno. Horas más tarde, cuando finalmente se sentaron en la terraza bajo un cielo estrellado, ambos cargaban secretos pesados que amenazaban con destruir la frágil felicidad que habían construido. Y mientras Mariana reunía el valor para comenzar su confesión, ninguno de los dos podía imaginar cómo esta noche cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Bajo el cielo estrellado de Tijuana, sentados en la terraza con vista al Pacífico, el silencio entre Mariana y Arturo parecía estirarse indefinidamente. El sonido distante de las olas rompiendo contra la orilla era el único testigo de la conversación que estaba a punto de cambiar sus vidas. Isabela Cortés vino a verme hoy, comenzó finalmente Mariana, su voz apenas audible. Arturo se tensó visiblemente. ¿Qué quería? Amenazarme. Intimidarme para que me aleje de ti. Hizo una pausa reuniendo valor. Y revelarme que sabe algo sobre mí, algo que he mantenido en secreto. La expresión de Arturo se mantuvo cuidadosamente neutral, aunque sus ojos traicionaban su preocupación. ¿Qué secreto? Mariana respiró hondo. Se trata de Paloma.
sobre su verdadero padre biológico. Confusión cruzó el rostro de Arturo. ¿Qué quieres decir? Pensé que tu esposo, Roberto... Roberto fue su padre en todos los sentidos que importan, interrumpió Mariana, las lágrimas amenazando con derramarse. La amó desde el primer momento, la crió como suya, le dio su apellido y su amor incondicional. Pero biológicamente, Paloma es hija de otro hombre. A medida que la historia se desarrollaba, el breve romance con Miguel Ángel, el descubrimiento de que estaba casado, la reconciliación con Roberto y su noble decisión de criar a la niña como propia, Arturo escuchaba en silencio, su rostro imposible de leer. Nunca se lo conté a nadie, concluyó Mariana. Era nuestro secreto, de Roberto y mío. Pensé que había quedado en el pasado, que ya no importaba. Pero ahora Isabela lo sabe, y amenaza con contártelo, con contárselo a todos, incluso con buscar a Miguel Ángel para crear más problemas. Cuando terminó, el silencio volvió a caer entre ellos. Mariana esperaba... ¿qué? ¿Rabia? ¿Decepción? ¿Rechazo? Cualquier reacción sería mejor que este silencio evaluador. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó finalmente Arturo, su voz controlada. Al principio porque no era relevante. Luego, cuando nos acercamos, porque tenía miedo. Miedo de que me juzgaras, de que vieras a Paloma de manera diferente. Mariana lo miró directamente a los ojos. Pero quiero que sepas que no tengo vergüenza de mi pasado. Solo lamento no habértelo contado yo misma antes de que Isabela lo usara como arma. Arturo se levantó caminando hasta la barandilla de la terraza. Su espalda tensa revelaba la batalla interna que libraba. Toda mi vida, dijo finalmente, he lidiado con personas que me mienten. Inversores, socios comerciales, mujeres que fingían interés romántico mientras planeaban cómo acceder a mi fortuna. Construí muros para protegerme, me volví frío y calculador, asumiendo siempre lo peor de todos. Se volvió para mirarla, y la vulnerabilidad en sus ojos sorprendió a Mariana. Luego llegaste tú, y por primera vez bajé esas defensas. Confié en ti completamente, porque sentí que eras diferente, auténtica, sin agendas ocultas. Y lo soy, insistió Mariana levantándose también. Este secreto no era sobre ti, era sobre proteger a Paloma, sobre respetar la memoria de Roberto. Lo entiendo, asintió él. Racionalmente lo entiendo, pero emocionalmente... Pasó una mano por su cabello, gesto que Mariana había aprendido a reconocer como señal de profunda perturbación. Necesito tiempo para procesar esto. ¿Tiempo? El miedo se apoderó de Mariana. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé, admitió él con honestidad brutal. Solo sé que ahora mismo no puedo pensar con claridad. Tengo demasiadas cosas ocurriendo simultáneamente. ¿Qué otras cosas?, preguntó ella, notando por primera vez lo agotado que parecía, más allá de lo que su confesión justificaría. Arturo dudó, pero finalmente compartió lo ocurrido con Héctor, la amenaza de ser relevado de sus funciones, la crisis empresarial que se avecinaba. Todo está desmoronándose a la vez, concluyó con amargura. La empresa que construí, la confianza en mi hermano, y ahora esto. No pongas mi situación al mismo nivel que tu conflicto empresarial, replicó Mariana, dolida. No te oculté información sobre una inversión. Te oculté un doloroso capítulo de mi pasado por razones personales y válidas. Tienes razón, concedió él tras un momento. Lo siento, es que toda mi vida se ha construido sobre la capacidad de controlar las variables, de anticipar problemas, de no ser tomado por sorpresa. Y últimamente siento que estoy constantemente a la deriva. Mariana dio un paso hacia él, acortando la distancia física, pero consciente de que una brecha emocional comenzaba a abrirse entre ellos. ¿Esto cambia lo que sientes por mí? ¿Por Paloma? Arturo la miró, y en sus ojos